Cumplida la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas, tenemos cuadros, así queda la tabla de posiciones. Primer lugar para la selección de Brasil, que tiene un total de 30 puntos en 13 partidos jugados. Segundo lugar para la selección de Uruguay, con un total de 23 unidades. Luego se ubica la selección de Argentina, que se mete en el tercer lugar con 22 puntos. Colombia con 21 está en el cuarto lugar, 20 puntos en el quinto lugar para Ecuador. 20 también tiene la selección de Chile en zona de repechaje junto a Ecuador. Paraguay con 18 puntos. Luego está con 15 la selección de Perú, 7 Bolivia y 6 la selección de Venezuela. Así está la tabla de posiciones cumplida la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas. Pero ¿qué viene para la fecha 14 a partir del próximo día martes? También tenemos cuadros. ¿Cómo viene la fecha 14 de este torneo de clasificatorio sudamericano? Atención, el 28 de marzo Bolivia va a arrancar esta jornada a las 16 horas frente a Argentina en el estadio Hernando Siles. Luego Ecuador a las 17 horas va a jugar frente a la selección de Colombia. Chile a partir de las 18 horas jugará frente a Venezuela, Brasil a las 20:45 frente a Paraguay y Perú a las 22 horas con 15 minutos frente a la selección de Uruguay. Cierran esta fecha 14 de las eliminatorias.